buenas tardes a todos. Como presidente de la Comunidad Portuaria de Cádiz, Cádiz-Port, es un honor darles la bienvenida al segundo de los seminarios web que estamos celebrando como iniciativa para dar los primeros pasos en el proyecto Neo Cádiz Bay. Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer la buena respuesta en la convocatoria del primer seminario, celebrado el pasado miércoles, muestra del interés en este proyecto. Un proyecto que, como ya he mencionado en otras ocasiones, nace de la decisión y empuje de los empresarios asociados de Cádiz Port y con el apoyo y colaboración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para transformar la bahía y en su zona de influencia en un referente logístico por excelencia, sustentado en tres sectores: el naval, las energías renovables y la industria offshore. También tenemos el placer de contar como invitada con la señora doña Kate Bonner, directora del Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Quiero expresar a ambos mi más sincero agradecimiento por su participación y, cómo no, a todos los presentes esta tarde. Cedo la palabra a la señora doña Kate Bonner. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Desde luego, la presentación la semana pasada de Alessandra de Marichalá, de la empresa Enzen, nos ha ayudado mucho a reflexionar sobre las oportunidades del sector de energías renovables marinos en la Bahía de Cádiz. Aportó unas claves del impacto que supondría para la Bahía de Cádiz este sector emergente en el que varios países del norte de Europa ya están fijando sus estrategias. Como ha dicho Rafael, hoy celebramos el segundo seminario del proyecto Neo Cádiz Bay, titulado La Bahía de Cádiz, una visión crítica constructiva sobre el futuro de las industrias del sector de las energías renovables y offshore. Realmente es un placer presentar a don José Luis Hidalgo Sánchez. José Luis es ingeniero técnico industrial electrónico. Actualmente trabaja en Lloyd's Register España S.A. en la división de Inspection Services como Senior Surveyor, coordinador de área para Andalucía y especialista internacional de soldadura. Antes de trabajar en Lloyd's, trabajó en diferentes empresas del sector eléctrico y del metal, tanto en los departamentos de producción como de calidad. Desde diciembre de 2002, fecha en que se unió a Lloyd's en la oficina de Barcelona y posteriormente en el 2008, la oficina de Cádiz desarrolla trabajos como responsable del área de Andalucía, así como inspector en diferentes campos. Inspector autorizado para el mercado Comunidad Europea de recipientes a presión, inspección de plantas y tratamientos de aguas y desaladoras, auditor de normativa del sector de soldadura y fabricación de estructuras metálicas, inspector de soldadura, formador del campo de soldadura y estructuras metálicas, inspecciones periódicas en el sector offshore y inspector durante la fabricación de nuevas construcciones offshore. José Luis ha participado durante la fase de fabricación en la inspección de proyectos offshore como caster, Jasmine, inspector PED del proyecto South Arm y para el sector offshore wind. Ha participado como experto en soldadura y dando asesoría técnica al Departamento de Calidad de diferentes empresas en los proyectos Wikinger, South Arm 1 y Johan Space Group P2, que actualmente se desarrolla en Navantia. Pues sin más, José Luis, bienvenido al proyecto Neo Cádiz Bay y adelante. Pues buenas tardes a todos, antes de nada. Y en primer lugar, pues agradecer la introducción tanto de Rafael como de Kate. Y también quería aprovechar para dar la enhorabuena tanto por el proyecto que estáis desarrollando en Neo Cádiz Bay, como también por esta iniciativa que permite compartir conocimientos e inquietudes entre las diferentes personas que estamos aquí hoy participando y que cada uno puede dar su punto de vista y
y compartir con todos los demás. Bueno, como estábamos diciendo antes, mi intención hoy es compartir con vosotros, y lo que dice era el título de la ponencia, ¿no? Una visión crítica y constructiva sobre el futuro de las industrias en el sector de las energías renovables aquí en la bahía de Cádiz. Evidentemente será una visión crítica y personal, porque evidentemente va a estar basada en mi experiencia y en el día a día de lo que me voy encontrando y de los proyectos en los que he participado y participo en este sector y en otros muchos. Y eso pues me hace tener, gracias a mi trabajo en el que atiendo a muchos clientes, voy a muchos talleres de diferentes sectores y demás, pues la verdad es que me permite tener una cierta visión amplia de diferentes sectores y ver un poco a vista de pájaro, ¿no? lo que ocurre en las diferentes empresas y diferentes clientes a los que voy. Desde hace unos años hemos notado aquí en la bahía de Cádiz, aunque tenemos fabricantes como Dragados, ¿no? que se dedican al sector offshore desde hace tiempo, pero principalmente se dedicaban mucho más a lo que era la parte de oil and gas, ¿no? Lo que es el tema de petróleo y demás. El tema ahora mismo del oil and gas está muy mal de precio y sí es cierto que se están potenciando mucho lo que son las energías renovables, y desde hace ya unos años tenemos varios proyectos que han ido pasando por nuestra zona. Ya fue Vikinger hace, pues yo creo ya que 4 años, East Anglia, Dolwyn, que se desarrolla ahora mismo en Dragados, Johannes Petrus, que se desarrolla ahora mismo en Navantia, y que son proyectos del sector eólico y por tanto de estas energías renovables y offshore. Así que, bueno, voy a compartiros un momentillo las 4 notas que tengo aquí para ir llevando una especie de guión. Me permitís un segundito. Creo que ya lo debéis estar viendo, ¿verdad? Muy bien, pues antes de meternos un poco en faena, me gustaría comentaros de forma muy rápida qué es lo que, a qué empresa pertenezco, qué empresa trabajo, qué es lo que hace principalmente mi empresa de forma rápida, aunque me imagino que habrá algunos de los que estéis ahí que conozcáis la empresa, incluso pues trabajéis con nosotros de forma habitual, ¿no? A ver, Lloyd Register es una empresa que tiene, este año cumplimos 260 años, es una empresa que comienza su andadura en 1760 en el Reino Unido y comienza su andadura como una sociedad de clasificación marina. ¿Qué supone esto o cómo inició esta andadura? Inicialmente, pues imaginaros hace 260 años, cuando se utilizaban los barcos mercantes para llevar materiales y llevar mercancías de un lado a otro. No había sistemas de radar, no había sistemas para la navegación, había piratería, por lo cual el conseguir que una carga llegara de un puerto a otro era realmente una misión bastante complicada. Entonces hubo un señor al que se le ocurrió hacer una especie de inspecciones a los barcos y emitir una especie de registro, un libro, donde se iban anotando los barcos y las características que tenía de manga, de ancho, el capitán, los cargamentos que había hecho, si los había hecho bien, incluso de aquella se anotaba hasta el armamento que tenía el barco para poder defenderse en caso de que hubiera un ataque por piratas, y de esta forma aquella persona que quisiera llevar su mercancía de un lado a otro podía consultar en este libro pues, cuáles eran los barcos que le podía ofrecer mejores garantías, ¿no? Pues, aunque parezca un poco raro, pero así fue el inicio de mi empresa. Actualmente estamos pues a nivel mundial con más de 77.000 clientes, establecidos en más de 75 países y con un staff técnico a día de hoy de más de 7.100 personas. Y una peculiaridad que tiene también Lloyd Register, Lloyd Register no tiene accionados, no tiene socios, sino que todo los beneficios de Deloitte, nuestra matriz, digamos, es una fundación, es una charity, como se dice en el Reino Unido, es una ONG, como lo llamamos aquí, y entonces todos nuestros beneficios van a esa fundación y esa fundación invierte este dinero en el estudio, en la ciencia, en estudios de ingeniería, en la educación y en fomentar todos estos campos. Básicamente,
nuestro lema al final es que todo lo que inspeccionamos, todo lo que trabajemos, conseguir que todo sea mucho más seguro, tanto para las personas como para el medio ambiente, ¿vale? Es nuestra misión final. Por contaros un poco, como decía, estamos por todo el mundo, pero en España, por hacer una foto muy rápida, en España hay 3 empresas, porque somos un grupo muy amplio. Estaría por un lado lo que es Lloyd's Register EMEA, que son los compañeros que se dedican a la parte marina, la inspección de buques en servicio, buques en nuevas construcciones, y lo que es el tema offshore. Y por otro lado tenemos la parte de Lloyd's Register España, que nos dedicamos a la parte de plantas, por ejemplo, plantas nucleares, plantas de renovables, plantas del sector ferroviario, soldaduras, recipientes a presión y demás. Entre estas 2 ramas de la empresa, la verdad es que hay mucha interacción porque realmente los clientes prácticamente muchas veces son los mismos, las actividades son muy parecidas, por lo tanto los técnicos de una y otra rama tenemos una formación muy parecida y hay veces que trabajamos de forma muy estrecha y entre una y otra parte de las 2 compañías. Y tenemos una tercera rama de la compañía, digamos, que es el Lloyd's Register Quality Assurance, que esta es la que se dedica un poco a lo que es la certificación de los sistemas de calidad, lo que es la ISO 9000 y este tipo de certificaciones. ¿De acuerdo? Por decirlo de una forma rápida, estos son un poco nuestros servicios. El tema de certificación, pues como decía, certificación de buques, certificación de plataformas petrolíferas, certificación de plantas y demás. El tema de inspección, pues igual, hacemos desde recipientes a presión, marcado CE, todo lo relacionado con marcado CE de equipo, todo lo relacionado con soldadura. El tema de assurance, pues sería un poco más relacionado con lo que son los sistemas de calidad. Y también hacemos temas de consultoría, tema de training. Aquí el tema de consultoría va un poco más relacionado con estudios de análisis de riesgos y demás, training, y también una parte del desarrollo de software y demás, pero muy enfocado a lo que son las plantas industriales, ¿vale? Y con esto ya termino lo que es un poco la introducción de quién somos o quién es mi empresa, donde me muevo, y voy a ir un poco ya a lo que realmente os quería yo hoy contar. A ver, básicamente de las diferentes visitas que voy haciendo, de los clientes que voy visitando, de los sitios a los que voy yendo por motivos de trabajo y demás, a lo largo de estos años me he dado cuenta que hay una serie de deficiencias, o llamemos donde de alguna forma se nota que habría que profundizar más en algunos sectores. Y esto es lo que yo quería hoy un poco contaros. El título dice desde una visión crítica. La verdad es que yo creo que voy a ser crítico y entenderme que no quiero tampoco tirarle los trastos a nadie de esta forma a la cabeza, pero me gustaría ser un poco crítico para que nos demos todos cuenta un poco de lo que tenemos entre manos y de lo que yo creo que nos falta hoy en día. Uno de las partes claves que yo creo que en la que fallamos, y yo creo que fallamos todos, y va a ser un poco hilo conductor de las diferentes cosas que voy a comentar, es el tema de la formación. ¿De acuerdo? Estamos hablando de sector de energías renovables, sector offshore, energías renovables. Al final estamos hablando de que una parte importante de la fabricación y de los proyectos que hacemos en esta zona para el sector offshore de renovables es calderería, fabricación de acero, de estructuras de acero y demás. Y lo que me doy cuenta de la experiencia de los sitios donde voy y los proyectos en los que estoy involucrado, al final es que en cuanto que hay un poco de ¿cómo lo diría? En cuanto que tenemos un poco de más necesidades de las que actualmente tenemos, nos vemos faltos de personal, ¿vale? Sobre todo, como veis aquí, en estos 3 sectores. El tema de la soldadura, el tema de los ensayos no destructivos y el tema de la calidad. Hablando un poco del tema de la soldadura, en cuanto que tenemos 2 proyectos a la vez en la bahía, faltan soldadores. Es así de sencillo. Y os lo digo porque cualifico a muchos soldadores al cabo del día y cuando los proyectos arrancan, los soldadores van llegando, pasan su prueba de cualificación y demás y no hay ningún problema. Pero en cuanto que ya llevamos a un par o 3 de meses, ya cada vez los soldadores que van llegando ya no son los de la primera línea de batalla. Ya son los soldadores de segunda línea de batalla, por decirlo de alguna forma, y entonces ya empieza a notarse que falta formación, que deberíamos tener
un respaldo, y yo creo que en este sentido deberíamos echar las culpas un poco tanto a la falta de iniciativa pública como a la falta de iniciativa privada. Yo creo que fue en 2013 o 2014 cuando cerró las instalaciones, recuerdo que CTI en San Fernando. Era una empresa, bueno, una empresa que estaba respaldada por una iniciativa pública en la que se formaban muchísimos soldadores al año, y que yo creo que la verdad es que esa falta de iniciativa hoy en día se está notando en nuestro día a día y en el mundo en el que nos movemos en el sector del metal. ¿Qué ocurre con este tipo de formación? Pues evidentemente que es una formación muy costosa. Una formación para formar a un soldador, un curso de estos que se daban de aquella, que son 500, 600, 700 horas, es una formación costosa y que una persona de forma privada es muy complicado que se la costee. Por eso digo un poco que deberíamos también un poco pinchar un poco a la iniciativa pública para que respalde, como ya lo hizo en su día, a este tipo de formaciones. También me encuentro que estas formaciones muchas veces son obsoletas. Estamos hablando de que nos vamos adaptando, el sector del metal en nuestra bahía de Cádiz tiene muchísimos años, pero evidentemente no se trabaja igual en los años 80, se trabaja tampoco igual que a los 90, ni cada década que ha ido pasando, los procesos cambian, la industria avanza y por tanto hace falta un reciclaje importante. Y esto lo veo muchas veces cuando atiendo cursos de este tipo, en la que ves temarios que han sido simplemente se le ha cambiado la portada y se ha vuelto a reeditar el temario, y se ven que se invierten muchas horas en unas soldaduras como las hojas acetilénicas y demás, que ya hoy en día están muy en desuso y no se potencia más otro tipo de soldadura. Por tanto, hay que dar una formación, buscar una formación que esté respaldada por una iniciativa pública y una formación de calidad, para intentar que esta formación ayude a la gente a incorporarse al sector en donde nos movemos hoy en día. ¿Qué origina todo esto? Pues esto origina temporalidad en los trabajos. Es decir, no hay profesionales que algunas veces den la talla, o nos pasa algunas veces que cuando ya tenemos un pico de trabajo muy alto, faltan profesionales. Pues al final lo que conseguimos es eso, que cuando no hay profesionales, pues al final haya gente que no tenga esas oportunidades, pero porque tampoco tiene esa oportunidad de formarse. Lo mismo ocurre con el sector de los ensayos no destructivos. Tengo contactos con muchas empresas del sector, porque al final me relaciono mucho con el sector del metal, y ocurre lo mismo. En cuanto que tenemos un pico de trabajo, los técnicos de ensayo pues faltan. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos cursos también son muy costosos. Un curso de estos cuesta entre 3.500 y 4.000 euros, y no todo el mundo puede o está dispuesto a gastarse esa formación. Por tanto, es algo que hoy en día es una lacra este hecho. Y volvemos a lo mismo, pues claro, si no me gasto ese dinero en el curso, no tengo la formación, o si no hay proyectos, no puedo amortizar esa inversión, y volvemos a lo mismo. Por tanto, creo que la formación es una de las cuatro patas de esta mesa que puede hacer que dé estabilidad a la mesa si tuviéramos una pata sólida en ese sentido. Y por último, el sector en el que también veo que un poco falta la formación es en el tema de los departamentos de calidad. Por mi trabajo me relaciono mucho con los departamentos de calidad de las diferentes empresas, y te das cuenta que al final la formación para este tipo de personal también es muy costosa. ¿Por qué? Porque no vale una formación genérica. Si estamos hablando del sector offshore, ya estamos hablando de una parte que es más específica. Y si encima le ponemos un apellido nuevo, renovable, estamos profundizando más y estamos todavía haciéndolo más específico. Por tanto, al final son formaciones que son prácticamente diseñadas para las empresas, y entonces son muy costosas. Ya tuvimos la experiencia en Lois cuando Navanti hace ya unos años decidió un poco introducirse en este sector del mundo offshore. Nos solicitó una formación de este tipo y al final tuvimos que hacérsela ad hoc, justo personalizada para ello, y viendo qué carencias tenía, viendo qué necesitaba, qué es lo que quería potenciar, y al final fue una formación dedicada y solo y exclusivamente realizada para ello. La hicimos tanto aquí en Puerto Real como después también la hicimos en Ferrol. Pero ya os digo, son
formaciones muy específicas y que por tanto son costosas. Ya que he utilizado antes la analogía de la mesa, y como son 4 puntos los que básicamente voy a ver, esta sería la segunda pata de la mesa. Hecho en falta muchas veces en las empresas el tema de la automatización de procesos. Eso que tanto ahora está de moda de hablar de esta industria 4.0 y demás, hay veces que se echan falta. Y como diría un poco, esta es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué no hay esta automatización de procesos? Evidentemente, pues porque hay una falta de inversión dentro de las empresas a la hora de potenciar o de querer fomentar este tipo de procesos automatizados. Pero claro, para poder hacer una inversión hace falta tener una continuidad. Si no tenemos una continuidad, ese empresario no puede ver amortizada su inversión. Y volvemos de nuevo a la parte anterior, y si no, esa continuidad no hay inversión, pues si no tenemos inversión, no podemos buscar esa continuidad. Y como os digo, es una pescadilla que se muerde la cola, y claro, esa falta de inversión yo creo que también hace que hay veces que a las empresas les cueste poder salir fuera a buscar otro tipo de servicios, a buscar otro tipo de proyectos, porque al final básicamente lo que tenemos dentro de cada una de las empresas es lo que se ha ido haciendo siempre, y sin esa falta de inversión pues no podemos ampliar ese abanico de servicios. Como tercero, vemos he querido ver un poco ahí esos pulmones en el centro, pero aquí hablando de la dependencia. ¿Qué quiero decir cuando hablo de dependencia? Y hablo en primera persona porque mi empresa también tiene una fuerte dependencia de determinados clientes. Todos sabemos que para el sector que estamos hablando, el sector offshore eólico, en la zona de la bahía de Cádiz, hay 2 grandes cabezas visibles. Uno es Navantia y otro es Dragados. ¿De acuerdo? Todos lo sabemos y son los dos grandes pulmones de la zona que al final ganan este tipo de proyectos y que son los que al final generan este trabajo para la empresa auxiliar. Pero yo creo que, y os digo que hablo en primera persona porque me pasa a mí en mi empresa y me pasa que, claro, hay veces que dependemos mucho de quizás estas 2 patas o esos clientes. ¿Qué ocurre? Claro, cuando Dragados o Navantia, por poner nombres y apellidos, ganan proyectos, se garantiza el trabajo para muchas empresas de la zona, y muchas veces las empresas ya solamente con ese tipo de carga de trabajo que ganan para estas empresas ya tienen más que cubierta su capacidad y no pueden salir fuera porque es que no pueden ofrecer más servicios porque ya directamente tienen totalmente cubiertas sus posibilidades. Esto es bueno, evidentemente es muy bueno que tengamos 2 empresas, estos 2 pulmones, estos dos locomotoras que sean capaces de generar este trabajo, es muy bueno, pero también creo que hace que el resto de empresas un poco tengamos esa relación de dependencia de ellos, y hay veces que nos cuesta salir fuera de esta zona de confort para buscar otro tipo de proyectos. Veo mucho que la empresa auxiliar que tenemos en la zona, cuando hay proyectos en estas 2 empresas, su número de personal aumenta de una forma exponencial, pero en cuanto que estos proyectos terminan, de la misma forma ese personal disminuye exponencialmente. ¿Qué origina esto? Pues claro, evidentemente esto origina que todos estos profesionales que comentaba al principio, todos estos soldadores, todos estos caldereros, todos estos profesionales que en ese momento están aquí, cuando hay esa falta de proyectos, salgan fuera. Y nos encontramos con el problema que cuando volvemos a tener otro pico en el diente en la sierra que normalmente tenemos aquí en esta zona con los proyectos de este tipo, y tenemos que comenzar y tenemos que volver a incorporar este tipo de trabajadores en nuestras empresas, estos trabajadores están fuera. ¿Por qué? Porque han tenido que ir a buscar el trabajo fuera porque tenemos aquí un pico, pero esta vez no es un pico, esta vez es un valle. Entonces, al principio de los proyectos hay veces que se pasa mal por eso, porque no todos los profesionales están disponibles y aunque terminan muchos volviendo y demás, pero noto mucho en ese sentido
esas fluctuaciones que tenemos en esta zona de la Bahía de Cádiz de carga de proyectos y que sería importante poder tener un músculo más para poder amortiguarlos y que la estabilidad del personal de obra, del personal sea mucho más fuerte y que no tenga que salir fuera a buscar el trabajo, para que así tengamos una mayor fuerza en la zona de la Bahía de Cádiz a la hora de acometer este tipo de proyectos. Y también una nueva derivada, que es lo que estoy viendo en los últimos años, en los últimos proyectos. Cada vez el cliente lo que quiere más es un proyecto llave en mano. Ese cliente final llega y te dice, quiero esto y lo quiero aquí puesto. Los proyectos EPC que se llaman, ¿de acuerdo? Es un llave en mano. Entonces, para ese determinado de proyecto, evidentemente hay que tener una fuerza. Hay que hacer muchas veces pues UTEs, uniones de empresas, para poder acometer este tipo de proyectos, porque claro, al final si no, partimos de lo de antes, solamente empresas como Dragado o como Navantia pueden acometer este tipo de proyectos y después ir repartiendo. De otra forma es imposible, porque es imposible que una empresa de 50 trabajadores pueda acometer un proyecto de estos si no es con una unión de otras empresas para aunar esfuerzos, de tal forma que sea posible poder abarcar todo lo que contempla un proyecto de este calibre. Y por último, y no menos más importante, porque además es mi talón de Aquiles, yo creo, es lo que más me duele, quería hablar de lo que es la gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Es otra de las cosas que noto en las empresas a las que voy, y trato, como decía al principio, trato mucho con los departamentos de calidad de las diferentes empresas a las que visito, y tengo mucha relación con ellos, porque al fin y al cabo son mis interlocutores con cada una de las empresas. Y noto, siempre me llegan dos ideas o dos frases o dos percepciones que me duelen mucho. Primera, el departamento de calidad parece que es un departamento multitarea, es decir, vale para todo. A ver, el departamento de calidad tiene su misión y dentro de la estructura de la empresa tiene que tener una misión definida. Pero sí me encuentro que cuando voy muchas veces a las empresas, al final el departamento de calidad es el departamento de calidad, sí, pero es también el departamento de seguridad, es también quien gestiona los reconocimientos médicos, es quien gestiona los EPI, quien asiste a las reuniones con clientes, es quien gestiona 40.000 cosas, y al final eso lo que estamos haciendo lo es restando de la calidad, ¿de acuerdo? Si queremos que nuestro departamento de calidad sea realmente fuerte y sea realmente reconocido ante un cliente, y os comento este tipo de clientes, cuando vienen unos clientes que te están pidiendo una plataforma offshore y demás, son clientes que sus departamentos de calidad son muy fuertes y muy potentes. Y hay que estar muy a la altura para poder estar hablándoles de tú a tú a estos técnicos. Y al final notas que quizá hay muchas veces que las empresas no le dan esa importancia o esa relevancia al departamento de calidad, y es un departamento de segundo plano. Y esto me lleva a la segunda de las sentencias o frases que también me duele mucho escuchar. Es que el departamento de calidad no produce. La verdad es que es algo que me duele mucho, porque parece que solamente el operario que está a pie de obra parece que es el que gana dinero para la empresa. Creo que no. Yo creo que evidentemente todas las personas que forman una empresa, desde la primera a la última, me da igual la posición que tengan, yo creo que colaboran al desarrollo final de conseguir un proyecto, o de que un proyecto vaya bien o no vaya tan bien. Y entre ellos el departamento de calidad es uno de los que también contribuye, yo creo que de una forma muy fuerte, a que el proyecto se consiga y vaya a buen término. Es más, creo que el departamento de calidad, por decirlo de alguna forma, o bueno, como lo explico aquí, una calidad bien aplicada ahorra costes a la empresa. ¿Por qué? Y no es la primera vez que me ha ocurrido que en algún proyecto, cuando
una vez que ya el proyecto está en marcha y demás, el hecho de que el departamento de calidad no haya estado en la fase temprana de estudio del proyecto ha originado después que no se han evaluado determinadas cosas, lo que conlleva que al no haberse evaluado, pues lleve a unos series de gastos y demás. Hace poco tuve un caso de no se había contemplado en la fase inicial del proyecto el tema de los precalentamientos en la soldadura, y ahora a posteriori eso incrementaba mucho el coste de la soldadura. ¿Y algo por qué? Pues porque no se había evaluado bien ese plan de calidad inicial que el cliente había elaborado. Por tanto, yo creo que el plan, un departamento de calidad bien trabajando bien y con conocimiento ahorra costes a la empresa. Soy fuerte defensor de que el departamento de calidad tiene que entrar en un proyecto desde el minuto 1, desde que se está estudiando la oferta. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en ese minuto 1 es donde se puede desgranar o se puede detectar problemas a futuro. Y cuando en nuestro sector hablamos de problemas, al final hablamos todos de lo mismo, de dinero. Y evidentemente creo que ninguno de los que estáis ahí detrás escuchándome quiere perder dinero. O sea que al final un problema, como sabéis, se traduce en dinero y creo que eso no lo queremos nadie. ¿Y qué ocurre para poder tener un departamento de calidad fuerte, poder tener un departamento de calidad que realmente ayude y sume? Volvemos a la primera pata de la mesa cuando hablé al principio del todo. La formación. La formación. Para poder estudiar requisitos legales de una especificación técnica, requisitos contractuales, especificaciones técnicas, hay que tener una formación. Y volvemos a lo mismo, como decía antes, y es la pescadilla que se muerde la cola. Y lo entiendo perfectamente, que todo esto lleva un coste. Sí. Todo este nivel de formación evidentemente lleva un coste, y además porque son formaciones que son muy específicas y por tanto obligan a que esa formación tenga que casi muchas veces desarrollarse para la empresa de forma específica. Ya casi para terminar, mira, os muestro aquí un par de párrafos. Esto lo he sacado de 3 códigos diferentes de los que prácticamente se están usando en los últimos proyectos para los proyectos que se están desarrollando de eólica marina en la zona. Son reglas de fabricación, normas de códigos de diseño, y ya os digo, de los que se están usando actualmente en 2 de los proyectos que se están haciendo aquí y un tercero de un proyecto que se hizo anteriormente. Y como veis, todos siempre hacen referencia a que las empresas tienen que cumplir con determinados estándares, como 38.34.2, 14.731, que ahora os comento muy rápido qué es lo que es cada una de las cosas. Pero veis que siempre estamos hablando de que es repetitivo. En todo se habla de la misma norma y en todo se habla de esta importancia de esta norma y de que para poder trabajar para ese proyecto, cumpliendo los requisitos de esta norma, hay que tener estas certificaciones. Os cuento rápido. La EN 38.34.2 es un sistema de gestión de calidad puro y exclusivamente para el soldeo. La verdad, yo soy auditor de esta norma y la verdad es que reconozco que en los últimos años la empresa auxiliar y los grandes motores de la zona se han puesto a las pilas y se están certificando con esta norma. Creo que es muy importante, primero porque cualquiera de estos proyectos lo va a requerir de forma automática y casi que estos grandes pulmones, como decía antes, ya para ofertarte te están pidiendo que estés certificado. Son normas que yo os digo que vienen por contrato impuestas y que quien no las tiene, pues muchas veces lo que pasa es que se quede de afuera. Por un lado tenemos esta, por otro lado, si veis la 14.731, que es el coordinador de soldadura. Un papel fundamental, creo, en todas estas empresas, que si estamos hablando en el sector del metal, para el tipo de fabricaciones eólicas offshore que hacemos aquí en la Bahía de Cádiz, con estas grandes jackets, con estos grandes módulos y que tienen muchísimas toneladas de acero. Hay que tener al personal formado en soldadura, en la parte técnica y en la parte de calidad, y hay normas que dicen cuáles son sus tareas, cuáles son sus responsabilidades y cuál debe ser su formación mínima. Y después tenemos otra parte que estas 2 normas, aunque son
voluntarias y lo entrecomillo, porque son normas que no te obliga a nadie, a no ser que un cliente te lo obligue, pero legalmente nadie te obliga a tenerla. Ahora pasamos a la parte legal. Y la parte legal está cuando entramos en el tema de los marcados CE, que es también muchas veces otro gran olvidado y que siempre nos damos cuenta al final del proyecto, y es cuando me suena el teléfono y me dice: oye, José Luis, que nos acaba de decir el cliente que tenemos que dar el marcado CE de esto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vale? Pues para esto primero hay que tener, como decía, personal dentro de la empresa, pues que tenga unos conocimientos mínimos y que sepa lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que más nos encontramos principalmente en este tipo de estructuras eólicas offshore que nos suelen pedir? El tema de la norma N1090, que es un marcado CE, es un reglamento europeo y por tanto es una ley. No nos podemos saltar, ¿vale? Es una ley. Y que aunque realmente, y comento, al sector offshore no aplica, no podemos marcar una estructura offshore CE, sí es cierto que cada vez más los clientes están pidiendo que, aunque no la marque CE, la empresa esté certificada con ella, porque es una forma de demostrar que la empresa es capaz de dar unos mínimos criterios de calidad porque está cumpliendo con esta norma. Pues entonces, como os digo, la parte de estructura de acero, fundamental. Y después, otro tipo de directiva de marcado CE, recipientes a presión. Sí es verdad que en el tema de las plataformas eólicas, los molinos eólicos, bueno, lo que es el módulo que distribuye después la tensión a tierra, hay pocos recipientes a presión. Quizás esta norma aplica mucho más al sector offshore de oil and gas. Pero también hay recipientes a presión y también hay líneas de tubería que llevan presión, y este tipo de líneas llevan un marcado CE, ¿de acuerdo? Por tanto, también tenemos que controlar ese tipo de requisitos legales, y vuelvo a decir lo mismo. Es un marcado CE y, por tanto, hacer un marcado CE es un requisito legal. Si no cumplimos con él, estamos incumpliendo la ley. Y por último, otro requisito legal, y que sí es más aplicable al sector donde nos movemos, es el tema de ATEX, que son las atmósferas explosivas. En este tipo de plataformas van unos transformadores que llevan dentro unos aceites, que llevan una serie de historias, y que hacen que determinadas zonas puedan tener un cierto riesgo de explosividad, y por tanto los equipos que van ahí instalados tienen que tener un marcado CE obligatorio para poder cumplir con la legislación vigente. Como os digo, ¿por qué os pongo todo esto? Porque lo que quiero hacer hincapié es en lo mismo, y que el departamento de calidad de una empresa es muy importante, y muy importante cuando entramos en este tipo de proyectos offshore, en los que hay muchos requisitos legales, muchos requisitos contractuales, muchos requisitos que vienen impuestos porque muchas veces trabajas para un cliente, pero este cliente a su vez tiene otro cliente, y al final todo ese tipo de requisitos, si no se tienen en cuenta en una fase muy temprana a la hora de ofertar, pueden ser muchos quebraderos de cabeza al final, y quebraderos de cabeza, como os he dicho antes, se traduce en dinero, ¿vale? Y nada más, aquí os paso también mis datos de contacto. Podéis contactar conmigo cuando queráis. Tenéis mi teléfono, mi mail, y espero un poco que esta visión que os he dado de cómo veo yo lo que esta zona de la bahía nuestra y las empresas con las que habitualmente me muevo en este tipo de proyectos, y esa visión crítica, diciendo un poco qué es lo que yo he hecho en falta y lo que creo que debería mejorar, haya servido de algo. Y si veis si echáis un poco atrás las palabras que he estado diciendo, yo creo que una de las palabras que más he repetido ha sido la de formación. Es muy importante el tema de la formación, y sería muy importante, para finalizar, que las instituciones públicas refuercen esta formación, porque son formaciones muy costosas y que evidentemente penalizan mucho a las empresas. Y nada más, Rafael, creo que te cedo a ti la palabra ahora, ¿verdad? Pues muy bien, José Luis, muchas gracias por esta intervención. Es verdad que lo que tú decías, ha habido que mirar un poco en el cajón de todo, tanto de la administración como de quizás en algunos casos privados, de ver por qué la falta de formación está ahí y por qué no se invierte más. De hecho, aquí hay algunas preguntas que me gustaría, si... Sí, claro que sí. Permiso. Me dice aquí, te la leo textualmente, ¿vale? Me dice, es notorio que muchos técnicos españoles van a trabajar en proyectos en el extranjero.
Por una parte, es igualmente evidente que los salarios comparados con España son mucho mayores y por otra, resulta necesario hablar inglés como lengua común de trabajo, ya que la mayoría de los clientes también que proceden de países extranjeros. ¿No formaría parte de esa falta de formación a la que aludes la tradicional falta del debido conocimiento del inglés por parte de los españoles y sobre todo la importancia del inglés técnico y o especializado? Por supuesto, por supuesto. Como bien dice, este tipo de proyectos pues tiene un lenguaje común que es el inglés, evidentemente. Y más si estás pensando en ir fuera a trabajar. Pero vamos, aunque no te quedes fuera y te quedes aquí, el inglés evidentemente hoy en día es fundamental. Lo que sí creo que es una pena que a día de hoy todavía tengamos como esa asignatura pendiente. El que tengamos todavía, y me incluyo, me incluyo porque también hay veces que muchas veces el tema del inglés nos cuesta un poco más de trabajo y demás, pero sí, evidentemente el tema de los idiomas es fundamental para este tipo de proyectos y por tanto habría que incluirlo también dentro de la formación. Estoy totalmente de acuerdo con quien lo ha comentado. Mira, otra cosita. Yo desconozco a qué se refiere, pero igual tú sí que estás más metido en el mundo. ¿Cómo es posible que en un reciente proyecto realizado en la Bahía se hayan contratado tan solo unos 200 técnicos y operarios locales frente a unos 800 extranjeros? No sé si tú sabes de qué están hablando, pero si no puedo volver a ver si la persona que ha hecho esta pregunta me podría aportar de qué proyecto habla. La verdad es que me llama la atención porque de los proyectos que hay ahora mismo en la Bahía y estoy relativamente involucrado con ellos, yo creo que tanto personal de fuera de España no hay, pero bueno, sí, evidentemente tiene que tener más conocimiento que nosotros porque lo desconozco. A ver, el hecho de que hay veces que se contrata personal extranjero, pues evidentemente muchas veces por perfiles. Hay veces que los perfiles no se ajustan a lo que un cliente contrata, pero claro, cuando habla de 800 trabajadores, estamos hablando de muchos técnicos, estamos hablando de técnicos de calidad, técnicos inspectores, estamos hablando de operarios, no sé, me parece mucho, pero no sé, no tengo todos los datos, evidentemente. A ver si antes de que terminemos nos lo aporta. Sí, nos puede aportar algo más. Si se refiere quizás a alguna reconversión o habilitación de algún crucero, pues... Bueno, quizás por ahí, claro, y ahí yo estoy menos relacionado en ese sector. Quizás pueda ir un poco más enfocado a alguna de las remodelaciones que se han hecho en Navantia Cádiz para alguno de los últimos cruceros, pero la verdad esa parte la desconozco un poco. Sí, ya me aclaran aquí que se tuvieron que contratar 2 buques para actuar como teleflotante. La remodelación de un buque. Entonces, sí, han utilizado el término técnico, pero no es tan técnico, son operarios. Claro. A ver, yo creo, por lo que tengo entendido de ese proyecto, es que directamente muchos de los operarios que estaban ahí trabajando venían contratados ya por el armador de fuera. Es decir, no se han contratado aquí. No ha sido Navantia Cádiz quien ha contratado a eso o la empresa auxiliar de aquí. Eran trabajadores que ya venían contratados por el armador porque incluso mientras que el barco iba navegando, estaban trabajando en el barco. Eso lo he conocido yo personalmente y efectivamente los armadores trabajan con esas compañías donde quiera que vaya el barco a hacer la habilitación. Entonces es una condición que pone el armador a la hora de contratar unos astilleros. Bien, me dice aquí también Ricardo Suárez que con relación a los temas expuestos, ¿cómo estos problemas detectados afectan a clientes externos y a la competitividad global? A clientes externos, pues a ver, yo creo que uno de los principales problemas que podemos tener con clientes externos, y entiendo que con clientes externos se refieren a ese cliente final que viene a contratar, entiendo que si va por ahí, el problema que puede generar en este tipo de clientes, pues que no repita. Yo es el problema principal que veo. Yo entiendo que lo mejor para una empresa, después de hacer un proyecto, es que el cliente se vaya contento y que vuelva a repetir, a llamar a tu puerta para hacer un nuevo proyecto. Si ese cliente ve que las respuestas que ha obtenido aquí no son suficientemente buenas técnicamente, ni el personal que ha tenido
ha soportado las dudas y ha resuelto las dudas que él tenía, pues lo que podemos conseguir en ese cliente final es que no repita, lo cual yo creo que para cualquier negocio es lo peor que puede ocurrir. Lo que queremos es que fidelizar al cliente. Y la segunda parte de la pregunta, Rafael, de los clientes y de qué. Y la competitividad global. Bueno, pues la competitividad, evidentemente, aquí andamos siempre cuando se hace una oferta de este calibre, hay dos patas en la mesa y hoy lo de las patas lo voy a utilizar para todo. Está la parte de oferta económica, pero también hay otra parte que es la oferta técnica. Y hay muchas veces que cuando los números están muy cercanos unos a otros, esa parte de oferta técnica es la que decide dónde cae o no cae un proyecto. Perfecto. María Dolores pregunta, ¿podrían estas formaciones realizarse en los ciclos formativos de grado medio y superior a nivel dual en los departamentos de educación de las comunidades autónomas? Pues la verdad que sería una forma muy importante e interesante de resolver este tipo de carencias. Hay ciclos medios de soldadura, de estructuras metálicas, hay ciclos medios de todo esto, en Cádiz hay algunos, aquí en Puerto Real también. Claro que sería una forma, incluso ya alguna vez hemos contactado con el Colegio Salesiano en Cádiz y hemos cualificado a esos chicos que han terminado ese ciclo medio en la parte de estructuras metálicas, han tocado la soldadura y les hemos cualificado y se les ha emitido un certificado de soldador para poder tener una oportunidad más, algo que sume a su currículum vitae. Claro que sí, me parecería una parte importante a tener en cuenta por las autoridades, evidentemente, a fomentar ese tipo de enseñanza de los ciclos medios y superiores. A ver, me dice aquí que debido a la poca formación, hay alguien que viene aquí de la antigua FP, donde ya se estudiaba, era un grado medio de 5 años, que hacían sus prácticas de taller, al finalizar tenían sus prácticas de empresa. Ahora salen chicos y chicas con módulos de 1 o 2 años y ya se consideran que son especialistas. Y luego pues tenemos la universidad con las carreras técnicas, ingenieros técnicos y grados. ¿Me puedes dar tu opinión sobre esto? Mira, hablando en primera persona, yo hice una ingeniería técnica y terminas, haces un bachiller, haces un code, haces la ingeniería, terminas, entregas tu proyecto y ahora cuando miras hacia atrás te das cuenta de que habrás hecho una ingeniería y demás, pero sales prácticamente desnudo. Evidentemente, profesionalmente una persona se hace en el trabajo y por evidentemente tienes los recursos que has aprendido en la universidad, en la formación media, donde sea. Pero sí es cierto que evidentemente donde termina de cuajar una persona como profesional es dentro de la empresa y también, y lo digo para aquellas personas, si hay algunos más jóvenes y demás, aunque termines esa parte de formación en tu vida y demás, no significa que hayas terminado de estudiar, ¿eh? Yo siempre lo digo, yo llevo 18 años en esta empresa y yo creo que no he estudiado tanto nunca como antes cuando estaba en la universidad. Porque tienes que estar constantemente reciclándote, constantemente hay normas nuevas, constantemente hay cambios, constantemente hay proyectos nuevos con nuevas especificaciones, nuevas historias y al final esto es un ciclo en el que se entra y no se puede salir. Pero sí es cierto que y quizá hoy en día los ciclos formativos con los que se termina o incluso cuando sales de la universidad, evidentemente todavía te queda un camino por recorrer antes de terminar convirtiéndote en un buen profesional. Claro que sí, está todavía un poco en pañales. Bueno, aquí dicen algo que creo que es lo que ya estamos haciendo, pero a la vista de lo comentado es muy probable que muchos armadores, como en el caso anterior, desconozcan tanto el tejido productivo como la industria auxiliar que tenemos en Cádiz. Es evidente que aquí tenemos fontaneros, carpinteros, decoradores, personal que instala moqueta, electricistas, pero no nos conocen. ¿No crees que esto hace aún más necesario el proyectar a Cádiz y a su bahía al exterior? Yo me voy a, si me permiten, me voy a adelantar en contestar un poco porque me toca, porque precisamente Cadisport y al nacer este proyecto de Neo Cádiz Bay no es otra idea que dar por conocer a Cádiz, que está tan cerquita del estrecho de Gibraltar, donde pasan tantísimos barcos y donde hay un foco de negocio increíble que la gente no conoce. Entonces, bueno, sabemos que la autoridad portuaria, precisamente aquí presente, Kate Bonner, viaja mucho y trabaja mucho en este aspecto, pero como comunidad creo interesante, vamos, y así se está haciendo, que sigamos trabajando en dar a conocer el puerto de Cádiz y decirle al mundo que tenemos todo este tipo de personas y que aquí el mucho del paro que hay a veces es lastimoso porque sí que es verdad que hay mucha gente que podría estar realizando muchas tareas
sin necesidad de ser un técnico de grado alto, sino que hay mucho trabajo para gente de grado medio que tan importante es como el de grado alto. Aquí no es uno más importante que otro, sino complementario. Y eso es lo que también se pretende hacer desde la autoridad portuaria, desde Cadisport, y si me aprieta, pues la misma Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, que habrá que meter una velocidad más a nivel comercial. Bueno, pues estamos en ello, estamos trabajando. Te dejo, que seguro que tú también tienes algo que... No, a ver, recalcar un poco más lo que tú acabas de decir. Evidentemente, iniciativas como esta son, creo que, de vital importancia para dar a conocer pues el potencial que tenemos en esta zona, y más, ya no solo el potencial de personas, que tenemos magníficos profesionales, sino también el potencial que tenemos por la ubicación geográfica en la que está Cádiz, en esta situación en el estrecho, abierto a un océano en el que hay muchas mercancías que pasan por aquí, en el que hay muchas posibilidades y que evidentemente es un enclave no solo turístico, que también me parece perfecto que ganemos dinero con el turismo, pero que el tejido empresarial e industrial de esta zona debería potenciarse mucho, y indiscutiblemente que iniciativas como esta ayudan a hacernos visibles no solo dentro de casa, sino fuera. Bueno, pues para terminar, a mí me gustaría, bueno, darte las gracias lógicamente, pero sobre todo vamos a resaltar, como tú bien empezaste, conforme ha ido la charla, yo en un momento me he quedado, te voy a reconocer que me he quedado ahí un poco, ¿a dónde quieres llegar? Yo quiero renovable, pero es que has hecho algo y has puesto el dedo en la llaga en algo muy interesante, y es que para avanzar tenemos que estar preparados y tenemos que tener gente muy avanzada, y si no tan avanzada, pero preparada en muchos sentidos, para poder vender Cádiz y no traer gente y después no poder dar ese servicio. Por lo cual yo creo que en el próximo webinar que vamos a tener dentro de 2 semanas, que lo va a presentar nuestro presidente de la Confederación de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y vicepresidente presidente creo que es de la Cámara de Comercio a nivel andaluz, pues creo que esto va a ser muy interesante, todo esto que has dicho tú, junto con lo que dijo la semana pasada Alexandra de Marichalar, para ver y para analizar y profundizar Cádiz, qué tiene y hacia dónde estamos queriendo ir. Por lo cual, sinceramente, muchas gracias y felicidades por la charla, de verdad. A vosotros por contar conmigo. Kate, que nada, que muchas gracias. Y bueno, ya como ya decía, tenemos la mesa redonda dentro de 2 semanas, energías renovables y la industria de la Bahía de Cádiz, una mirada al futuro. La moderará el capitán Antonio Padrón y Santiago, es consejero técnico de Seguridad y Medio Ambiente en el Ministerio de Transporte, en dirección de la General de la Marina Mercante. Además que es o fue embajador de la Organización Marítima Internacional, y con la participación, como ya decía, especial de Javier Sánchez Rojas, el presidente del Consejo Andaluz de Cámara y presidente de la Confederación de Empresarios de la Bahía de Cádiz. Muchas gracias a todos por asistir, y si cualquiera tiene alguna idea que quiera aportar, que quiera que hablemos, que quiera que se trate, cualquier pregunta sobre la ponencia de hoy, la del día anterior, ideas que podamos hacer en el futuro, todo eso, pues en nuestro correo electrónico, en nuestra página web, tenéis neocadizbay@cadisport.org. Y sin nada más, muchas gracias a todos y muy buena tarde. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.